A mediados del año 2018, gerentes de talleres de carrocería de 8 comunidades diferentes decidían unir sus fuerzas con el objetivo de mejorar su situación y hacer frente a las presiones que sufren por parte de las compañías de seguros. De este modo nacía Siauto. José Ramón de Basa es su director general. ¿Cuál es la situación general del sector? ¿Cuál es el diagnóstico que haces? Escuchas por todas partes a los talleres de chapa y pintura quejándose de la falta de rentabilidad de sus negocios, de cómo las compañías o cómo los peritos ejercen una presión a veces completamente asfixiante. Y es cierto que de un año, de 2, 3 años a esta parte, esta presión se está incrementando, sobre todo el esfuerzo en la derivación, que si las compañías siguen haciendo esto, pues sobrarán 5.000, 6.000, 7.000 talleres en España en los próximos 5 años. Eso es, o sea, el sector va hacia un lugar muy complicado de no hacer nada, es decir, eso es lo que entiendo de tu... Sí, va a concentrarse en menos manos, concentración del trabajo en menos manos, en talleres y probablemente controlados por las compañías de seguros, que son los que están redirigiendo los clientes hacia un lado u otro. Porque la raíz del problema, ¿cuál es? El problema radica en la falta quizás de capacidad gerencial por parte de los talleres de chapa y pintura. Ha habido una evolución en el mercado a la que no han sabido adaptarse porque no tienen esa capacidad empresarial para pararse y analizar qué servicio están ofreciendo a su cliente y cómo deben de prestarlo, ¿no? Es decir, están metidos en una cadena de servicio, además, ellos son un eslabón dentro de una cadena donde el cliente demanda otra serie de servicios que ellos no proporcionan, que dependen normalmente, en el caso de chapa y pintura, de unas compañías de seguros que sí han sabido leer a la perfección las necesidades de sus clientes y han elaborado una relación de servicio completa para las necesidades de ellos, ¿no? Y además el taller, tengo la sensación de que tiene una importancia en esa cadena de servicio del cliente muy importante, porque son el último eslabón de la cadena, el que tiene el contacto directo con el usuario, ¿no? El que tiene... Sí que es cierto que son una pieza fundamental, porque el taller tiene o suele tener relación previa con el cliente y puede haber ya una relación de confianza entre ellos. Quizás el último eslabón de la cadena es precisamente el que paga. Muchas veces una de las cosas que siempre dicen los talleres, que es cierto que en el sector de chapa y pintura el 80% es abonado por una compañía de seguros, no directamente por un cliente, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿vale?, que a las compañías de seguros les sea relativamente fácil, ¿vale?, a través de una oferta completa de servicios, redirigir un cliente de un sitio a otro. ¿De acuerdo? Y ese es para nosotros el gran problema del sector del taller. Es decir, hemos perdido el foco, nos estamos centrando en lo que es la propia reparación, en vez de analizar nuestro negocio desde un punto de vista profesional, viendo las necesidades de nuestro cliente, viéndonos a nosotros mismos como prestadores de servicios para un cliente, a analizar cuáles son las necesidades de ese cliente, a qué le da valor y a partir de ahí proporcionárselo. Y luego es verdad que en torno a este análisis se generan muchos debates y se ha hablado de que el futuro del taller de carrocería pasaba fundamentalmente por el volumen o cosas como que afinando los procesos era viable, ¿no? Y son cosas que son absolutamente necesarias, seguramente, todas ellas, para ser un negocio rentable. Pero igual el foco, ¿no? Debería ser otro. El debate debería ser otro, ¿no? Debería estar más centrado en lo que comentabas antes, que es el cliente, que al final es el señor que te trae las llaves del coche y es en el que deberíamos incidir igual más, ¿no? Es necesario poner el foco donde hay que ponerlo, en quien manda, que es el cliente. El cliente, una vez que tiene un siniestro, si tiene un taller de confianza, y aunque no lo tenga, a él se le plantean dos alternativas normalmente. O hace lo que a través de la asistencia en carretera o su corredor le dice de llevar el coche a un taller concertado, o decide
ir a su taller de confianza, y si no tiene ningún problema, va. Y hay ocasiones en las que las compañías evidentemente le ponen muchas pegas y marcan diferencias competitivas entre un taller concertado y un taller no concertado, como pudiera ser la frecuencia de paso de un perito. Por ejemplo, algo tan sencillo: alarga los procesos en un taller no concertado y los acorta en un taller concertado. Y de esa propuesta bueno, más que de esa propuesta, de ese objetivo, ¿no?, de generar valor y de poner el foco en el cliente, pues nace SIAuto. SIAuto es una cooperativa de servicios que nació hace apenas 4 o 5 meses, ¿vale? Y que surge precisamente de la necesidad de apoyar a los talleres socios en la creación, en la implementación de nuevos servicios dentro del taller, ¿vale?, buscando precisamente redefinir los servicios de cara al cliente y de esa manera romper un poco, establecer una cierta independencia con respecto al que paga la indemnización necesaria. Uh-huh. Y yo podría pensar, bueno, pues los clientes ya me vienen, igual yo mis clientes los tengo, vienen y demás, pero yo tengo el problema con las compañías aseguradoras, por las presiones que tengo, porque me derivan, porque no me pagan lo que yo considero que me deben de pagar por mano de obra. ¿Cómo conectamos eso con vuestra propuesta? Mira, nosotros partimos de la base de que en el mercado el rey es el cliente. Y eso es importante. Es decir, la compañía hace lo que hace porque el cliente se lo permite. Si el cliente no se lo permitiera, no lo haría. ¿De acuerdo? Y eso es evidentemente, es decir, la compañía tiene una propuesta y el taller tiene otra. Y no es tanto una discusión de taller-compañía como de taller-cliente. Si el cliente decide, ¿vale?, reparar en su taller de confianza, lo hará. Tenemos que darle evidentemente valor, tenemos que darle servicios, tenemos que mimarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que establecer con él una relación de confianza basada evidentemente en la profesionalidad del taller, ¿vale?, y en esa relación humana. ¿De acuerdo? Luego, a partir de ahí, el precio. Si el cliente está dispuesto a pagarlo y firma una orden de reparación con el taller es el que decide su precio. ¿Qué pasa? ¿Que la compañía no se lo paga? Pues hombre, habrá que reclamarlo a quien lo tiene que reclamar y tendrá que decidirlo quien lo tenga que decidir. Y una herramienta fundamental en este sentido es el tema de la cesión del derecho de la reclamación al taller, ¿no? Es decir, y eso sí que nace de la confianza más absoluta entre el usuario y el taller. Se han establecido relaciones entre taller y compañía que no tienen una base jurídica. Es decir, el cliente establece una relación con el taller al que le decide la contratación de la prestación de un servicio de reparación, y el cliente es el que decide la contratación de un seguro para que le cubra en sus daños, ¿vale? Y que evidentemente, cuando es causante de un daño, debe de pagar la indemnización que le corresponde a la persona que ha sido perjudicada. Esa relación de taller-compañía realmente no tiene base legal. Quien normalmente cede esa relación se basa en que el cliente nos deja. El taller cobra de la compañía de seguros porque el cliente deja, pero el taller no tiene la potestad legal para hacerlo. Nosotros lo que hemos visto es que evidentemente el cliente debe, y además es la forma correcta, de documentar esa relación que tiene con el taller. Es decir, oiga, yo le dejo a usted que reclame a la compañía de seguros, ¿vale? Yo me marcho, no quiero saber nada, pero eso hay que documentarlo. Y realmente existe la figura jurídica, es decir, la cesión de derecho es perfectamente viable, jurídicamente ya está testada, ya la hemos testado en varias ocasiones. Y evidentemente, si yo soy perjudicado en un siniestro, esa indemnización a la que yo tengo derecho para resarcirme de los daños a los que se me ha ocasionado, yo se la puedo ceder a un taller, y ese taller puede aceptarla como pago. Si el taller la acepta como pago, a partir de ahí es él el que tendrá que encargarse de que la compañía le abone la factura. Y en ese proceso, otro de los problemas que igual se pueden ver, ¿no?, es que el taller acepta esto como pago. El usuario se lleva el coche, pero allí no ha entrado dinero aún, ¿no? Es decir, tiene que haber una financiación de alguna manera para poder aguantar hasta que se recibe el dinero de algún modo, ¿no? Esa es la gran esclavitud, la esclavitud de la necesidad del dinero. Es decir, la falta de liquidez como para poder afrontar esa espera.
Vale, y evidentemente es una herramienta de último recurso, no debería de ser lo habitual. Es decir, siempre hay que buscar la negociación como herramienta a largo plazo, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que hay situaciones extremas en las que el taller debe de reaccionar, ¿no? Hay una situación que yo se lo repito muchísimas veces a los talleres, y es estas famosas pólizas que se han hecho tristemente populares, en la que los clientes firman en ocasiones, en otras no, que irán a taller concertado, ¿vale?, en caso de un siniestro, pero siempre que ese siniestro esté cubierto por la compañía de seguros con la que han firmado el contrato. Cuando se da la circunstancia de un perjudicado en un siniestro, no se aplica el contrato entre esas partes. Por mucho que haya un convenio entre compañías, ese convenio no vincula al cliente. Hay una relación profesional o empresarial entre dos entidades para arreglar una cuestión, perfecto, pero el cliente no lo vincula. Si el cliente decide ir a su taller habitual, frecuente, de confianza, tiene todo el derecho. Y sin embargo estamos viendo como práctica habitual que las compañías le indican a ese cliente que no puede ir a ese taller. Eso se puede corregir, se puede evitar, pero evidentemente esa compañía de seguros que le está diciendo a ese cliente que vaya a un taller concertado no va a dar facilidades para que la reparación tenga lugar en un taller que no es en el que ella quiere que esa reparación se produzca. Cuando hablabas de convenios entre compañías, ¿a qué te refieres? Los famosos convenios CIDE-ASCIDE que tienen entre las compañías para gestionar cada una de ellas los siniestros de sus clientes, ¿vale?, en la que cobran de la parte contraria un módulo que se establece, creo, en base al coste medio de reparación del año anterior. Bien analizado, desde mi punto de vista representa un peligro tremendo para el sector, porque si tenemos a una compañía persiguiendo sus beneficios, apretando el coste medio de la reparación, y los va a conseguir porque tienen las herramientas suficientes para hacerlo, eso quiere decir que lo que el coste medio del año pasado era 900, para el siguiente va a ser menos, y para el siguiente va a ser menos. ¿Cómo consiguen eso? ¿Cómo consiguen que el nivel de vida suba y sin embargo el coste medio de la reparación baje? Y ahí hay un camino, hay un recorrido que todavía está por explotar. De manera que yo les auguro un gran éxito, ¿vale? Eso sí, a costa del margen del sector en general, no ya del taller, sino también del recambista. ¿Cuáles son los objetivos que planteáis como SIAuto ahora? Hace muy poco que fundasteis la cooperativa. ¿Cuáles son los objetivos que os planteáis ahora? Mira, nosotros como entidad de la economía social, evidentemente lo que buscamos es apoyar a nuestros talleres a sobrevivir, con un cambio de planteamiento, eso es cierto, ¿vale?, con un rediseño del servicio, eso es cierto, en un entorno tan competitivo en el que la presión de las compañías es tan fuerte, donde tenemos, que lo dicho, que hacer el foco es en conseguir que nuestros talleres mejoren en la relación con sus clientes, consigan cada vez más y mejores clientes fidelizados, convertir al taller en un asesor de todo el proceso en el que se ha involucrado un cliente, desde la compra del seguro hasta el pago de la factura. Es decir, en todo el proceso podríamos y debemos echarles una mano a esos clientes que llegan a nosotros, ¿no? Es decir, hay talleres que nos preguntan, ¿pero realmente yo puedo hacer esto? Y digo, sí, claro que puedes hacerlo. Es decir, ¿puedo establecer una política? El otro día me llamaba a un taller y me preguntaba, ¿pero yo puedo poner 2 precios diferentes de hora? Y digo yo, claro, ¿cómo no vas a poder poner 2 precios diferentes de hora? ¿Cómo 2 precios diferentes? Si el cliente, yo hago una reparación que es a un precio determinado y resulta que la compañía, en vez de llegar a un acuerdo comercial conmigo para hacer ese abono, me alarga el proceso a lo largo de 6 meses, 7 meses y no es capaz de entender que debe abonar la factura, pues entonces a lo mejor esos costes habrá que reflejarlos en el precio. ¿Y por qué? Porque la compañía ha decidido que no va a ser, que no quiere llegar a un acuerdo comercial con el taller, no quiere una relación comercial con el taller, sino que prefiere otro tipo de proceso. Muy bien, pues los costes administrativos que se generan dentro del taller se repercuten en el precio de hora. Bueno, pues aquí lo que estamos hablando es de que el cliente particular, el cliente independiente, es al que hay que mimar. Y el problema no está en un problema de relación del taller con la compañía. El problema está en que la relación del taller con el cliente se ha perdido o se ha difuminado.
y no es capaz de generar una propuesta de valor que lo convenza. Y ahí es donde hay que hacer el foco. Como decía un compañero, yo no quiero pelear, yo lo único que quiero es competir. Y lo que hay que entender es cuáles son las reglas del mercado. Y el cliente es el que manda. Entonces, si el cliente lo decide, así se hace.